Gracias por estar aquí, porque si no estuvierais no habría tenido yo ninguna excusa para venir a Cáceres, cosas que me gusta hacer tremendamente. Gracias también por no haberos sentado en las 3 primeras filas, porque yo a veces me pongo muy agresivo cuando hablo de escuela inclusiva. Entonces, no sería la primera vez que acabamos, vamos, violentamente, violentamente. O con abrazos violentos o con guantazos violentos, pero con violencia, sin lugar a dudas. Entonces, que dejéis tanto espacio delante de mí me enternece realmente. Bueno, la 1 de la tarde, buen tiempo, después de haber estado haciendo esta dinámica en el claustro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Tenéis muchas ganas de hablar de qué teníamos que hablar hoy? ¿Era escuela inclusiva, interculturalidad? ¿Tenéis ganas de hablar de estos temas o cómo estáis? ¿Sí? Yo no. Yo lo que tengo ganas de escuchar un poquito de música, pues de a lo mejor, no sé si en Cáceres se estila tomarse una cerveza al mediodía, esto es muy inapropiado. A mí lo que me pide el cuerpo, en todo caso, en este momento es escuchar un poquito de música. ¿Os apetece escuchar un poco de música? ¿Sí? Sí, yo la pongo. ¿Qué tal un tango para empezar? ¿Sí? Un tango para empezar, el tango es más nocturno, más, en fin, ya sabía aquello de arrabalero y tal, pero ¿podríamos empezar escuchando un tango? ¿Sí? Bueno, pues vamos a escuchar el tango del gueto de Varsovia, un tango cantado en yiddish, está disponible en YouTube, tenéis ahí la dirección, y vamos a ver qué nos cuenta este tango en yiddish. Veréis que es muy fácil de entender, aunque no comprendamos esta lengua. A tango seguidos Zostaj myślelisz Odech seguisz Osławę kinder Freuzen Zundu swarzten Takie a ten całe sobie Śpiew Śpiew, klezmer, śpiew, widzisz hałas, chotryfi. Śpiew, a ten cały śpiew, śpiew, a ten cały twardy Śpiew, śpiew, klezmer, śpiew, widzisz hałas, chotryfi. Śpiew, a ten cały śpiew, śpiew, a ten Śpiew, że wiadam, powolny śpiewalisz Zoru tu znajdziesz, dalisz, też barisz A struder groźny kręg, co kiedy usmasz ręk Empatia ręce do tobie Śpiew, śpiew, ręce mego śpiew Wijaj mi palec, wodnie śpiew Śpiew, mi a ten cały śpiew Śpiew, a ten cały śpiew Śpiew, że wiadam So tu tak na szule myślkiem furem A z Hitlerem zajdę raj i tam zajdę En kufek na ręce padaj Śpiew, śpiew, lecę mego śpiew Wijaj mi szmat, słodki film Śpiew, mi a ten cały śpiew Ja ten palce mnie Śpiew, śpiew, lecę mego śpiew Wijaj mi szmat, słodki film Śpiew, mi a ten cały śpiew Śpiew, że na tango, śpiew na tango, śpiew na tango, śpiew na tango, tango, śpiew Realmente sería emocionante pensar que esto no ha existido. Esto es una película, una producción de Hollywood. No ha existido el tango, no ha existido el gueto, no ha existido Varsovia, no existe nada. Pero realmente el tango existe, y el gueto existe y Varsovia existe. En un momento dado, Tzvetan Todorov visita Varsovia
Y a partir de su visita a Varsovia empieza a reflexionar sobre la experiencia del gueto, sobre cómo se pudo vivir en el gueto de Varsovia entre el año 43 y el año 44, cómo se sobrevivía allí y sobre todo cómo se trazaban allí las líneas de solidaridad que permitió a la gente sobrevivir. La pregunta era esta: ¿cómo se puede sobrevivir en el gueto? ¿Cómo se podía sobrevivir en los campos de concentración o cómo se podía sobrevivir en los gulag soviéticos? Y esto se replantea desde tres otras posibles preguntas. ¿Se puede sobrevivir sin los otros? Es decir, buscando tu concha que te aísle y que te proteja. ¿Podemos sobrevivir contra los otros, habitando esa zona gris que te podía permitir trabajar para las SS en los campos de concentración como un modo de supervivencia temporal? ¿O se podía sobrevivir con los otros? Y Todorov habla de dos clases de virtud. Bueno, es un libro Frente al límite, ya tiene algunos añitos, pero para mí fue una lectura importante en el sentido de que me hizo pensar algunas cuestiones. Él habla de dos clases de virtud: la virtud heroica y la virtud cotidiana. La diferencia entre la virtud cotidiana y la virtud heroica es sencilla. La heroica ocurre porque se piensan en ideales, en principios, en ideas. La cotidiana ocurre cuando pensamos en personas, individuos concretos a los cuales prestamos nuestra ayuda, nuestra asistencia, con los cuales trabajamos, con los cuales vivimos. A partir de esta virtud cotidiana, él establece pues tres formas de actuación: el cuidado, la dignidad y la actividad del espíritu. Ahora vienen las tres diapositivas más feas de la presentación, porque son puro texto y las demás pues serán un poco más bonitas, pero tenía ganas de contar lo que dice directamente Todorov. El cuidado se distingue de la solidaridad en que sus beneficiarios no pueden contar con ella automáticamente y en que son siempre personas individuales, no miembros de un grupo. La relación de calidad, en comparación con el cuidado, es asimétrica. No veo qué ayuda podría darme el mendigo, por eso no busco conocerlo. Y en relación con el sacrificio, pues tampoco se confunde, porque cuidar de alguien no es sacrificarle el tiempo y los esfuerzos, sino consagrarse a esta persona y gozar con ello. Uno no se encuentra al final de la acción más pobre, se encuentra más rico. Eso es el cuidado. Y él analiza cómo el cuidado fue un factor fundamental de supervivencia en el gueto de Varsovia. Y también la dignidad. No basta tomar por uno mismo una decisión para adquirir dignidad. Hace falta que esta decisión sea seguida de un acto que se derive de ella. Se puede definir la dignidad como la capacidad de satisfacer, mediante los propios actos, los criterios que uno ha interiorizado. La dignidad se convertiría entonces en sinónimo de respeto a uno mismo. Quiero que mi acción encuentre valimiento a los ojos de mi juicio. Entre lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo hago, hay una relación directa. Eso es la dignidad para Todorov. Y por último, la actividad del espíritu. Vamos a leerlo como maestras y como maestros. Sería pues posible añadir a la dignidad y al cuidado una tercera virtud cotidiana. Yo la llamaría la actividad del espíritu. La búsqueda de la verdad y la búsqueda de lo bello. Esta actividad no está reservada a los profesionales del espíritu, sabios o artistas. Es accesible a todos. Saber y hacer saber es una manera de seguir siendo humana. Esta acción tiene pues una dimensión moral. ¿En qué consiste? No en que el individuo se mejore a sí mismo dándose una actividad espiritual, sino en que el mundo al hacerse más inteligible sea un mundo más perfecto. Contribuir a ello es tender hacia el bien de la humanidad. Cuidado, dignidad, actividad del espíritu. Estos son los elementos que configuran la moral de la simpatía, que no se refiere a ningún concepto, a ninguna doctrina. Es un acto que va de un individuo a otro. La presencia o ausencia de personas particulares como destinatarias de los actos, la personalización, nos ha permitido distinguir las virtudes cotidianas de las heroicas, que se dirigen a abstracciones, la humanidad, la patria o el ideal heroico mismo. Bueno, ¿son relevantes estas cuestiones? ¿Son relevantes estas virtudes o esta moral?
¿Hay todavía guetos? ¿Existen guetos todavía en nuestro entorno? Pues yo creo que para relajarnos mejor ponemos un poquito de música y nos olvidamos de la pregunta, que es una pregunta impertinente a la 1 de la tarde, que es una hora de tomarnos una cerveza. Vamos a poner un poquito de música para relajarnos. En realidad los guetos están por todos lados. Tenemos guetos económicos, tenemos guetos sociales, tenemos guetos de vida privada, vida pública, tenemos guetos relacionados con nuestro cuerpo y estamos construyendo el peor gueto de todos, que es el gueto que está ligado a la perversión de la idea de excelencia.
Fuimos capaces de ver hace muchos años ya que el cociente intelectual estaba pervertido por una manipulación evidente que hacía que los negros fueran más tontos que los blancos. Y estamos construyendo un nuevo gueto que consiste en decir que hay gente de excelencia y los demás no lo somos. Pero además un gueto que no tiene barreras, que no tiene murallas, que no hay muro que romper, porque el gueto de Varsovia pudieron reventarlo desde dentro, pero hay muros que no se pueden romper desde dentro porque eres tú mismo y no se puede romper con uno mismo. En este sentido, pues todavía existen guetos o se están construyendo guetos nuevos. La pregunta fundamental es qué queremos hacer nosotros al respecto. No los equipos directivos, no la inspección educativa, no la administración, no los sindicatos, no uno u otro, sino todos nosotros. Es decir, es una cuestión de qué quiere hacer cada uno de nosotros al respecto y cuál es nuestra toma de postura en relación con la construcción de los nuevos guetos. Hace algunos meses, en el mes de noviembre, y desde entonces estoy contando esta anécdota, hable de lo que hable, pues estaba yo en un máster en una universidad prestigiosa de excelencia en nuestro país y después de estar 3 días trabajando con un grupo de estudiantes, pues el último día tomando cafelete con ellos, se me acerca un chaval grande, fuerte, con capacidad de cambiar el mundo y echárselo a las espaldas, un 2x2, y me dice: Fernando, esto que tú me has contado estos 3 días me ha cambiado la vida. Esto realmente ha sido para mí una revelación, porque yo ya he decidido que no me quiero dedicar a la enseñanza, porque esto de la educación es para gente idealista como tú, y llevo desde noviembre preguntándome si me estaba insultando o me estaba diciendo algo bonito. Es decir, bueno, he tomado la decisión de que sí, de que es verdad, de que esto de la educación es para gente idealista como nosotros, pero también para gente que sabe hablar griego y que sabe que utopía no es lo mismo que imposible. Utopía quiere decir que no está en el lugar, que no está en este lugar, pero que podemos conseguir que esté en este lugar y que vamos a conseguir que esté en este lugar, porque somos gente idealista. Es decir, somos gente que cree que se puede conseguir algo que todavía es utópico, que no está en el lugar. Lo que tendremos que decidir es cuáles queremos que sean nuestros modelos de funcionamiento para el éxito escolar. En aquella viñeta de El Roto, básicamente lo que dice es: recuerda que para tu futuro lo importante no es lo que aprendas, sino al lado de quién te sientas. Bueno, ese es un modelo. El otro modelo es este, en el que nos sentamos al lado de todo el mundo y nos sentamos en el suelo y en la silla y la profe está sentada con nosotros pues trabajando un cuento sobre cualquier historia. Bueno, tenemos que decidir qué modelo queremos. Yo creo que somos capaces, que podemos cumplir con la moral de la simpatía y con las 3 virtudes cotidianas. Y en realidad, en mi ponencia, desde aquí hasta las 3:30, lo que voy a hacer es explicar cómo podemos hacerlo, ¿vale? Bueno, 3:30, 3:15 aproximadamente, ¿vale? ¿Por qué podemos realmente cumplir con la moral de simpatía? Pues porque tenemos la responsabilidad profesional y la responsabilidad moral de tener interés en la persona, más allá de su procedencia, de su religión, de su lugar de origen, del pasaporte que nos traiga, de la cara que tenga o de ninguna otra variable del individuo. Tenemos interés, seas quien sea, seas como sea. Tenemos cuidado porque prestamos atención global al individuo con el que estamos trabajando. No nos preocupa el desarrollo de su competencia matemática, nos interesan todas las competencias. No nos interesa solo las competencias, nos interesa también su capacidad, el desarrollo de sus destrezas interpersonales, sociales, intrapersonales, etc. Y tenemos dignidad, individualmente y como colectivo, cuando realmente queremos asumir y queremos tomar las decisiones pedagógicas más adecuadas para el desarrollo de nuestro trabajo, incluso si éstas van en contra de nuestra propia cultura de enseñanza, de nuestra propia tradición. Y después hablaremos de cuál puede ser nuestra tradición. Y finalmente estaremos en la actividad del espíritu, porque nos interesamos por introducir a los estudiantes en el mundo del saber y del saber hacer, y pretendemos su desarrollo integral. Es decir, somos un colectivo que realmente cumple con la moral de la simpatía.
Pues lo que vamos a ver es cómo podemos hacerlo, cómo podemos construir escuela inclusiva desde la moral de la simpatía. Y vamos a empezar por la atención global al estudiante, el cuidado. ¿Cuándo tenemos cuidado del estudiante? Pues cuando percibimos que hay dos fuerzas ahora mismo tirando de los brazos de la educación. Una es la fuerza de la economía, que tiene afán productivo. Es el discurso de la calidad de hace 2 o 3 años, el discurso de la excelencia hoy. Hay otra fuerza, la fuerza de la diversidad, que tiene básicamente un afán ético y que habla el discurso de la educación para todos y para todas. Discurso también de calidad, pero no desde esa metáfora que nos habla el mercado o la producción. La pregunta es si estas dos fuerzas son complementarias o son antagónicas. Bueno, en algunos momentos intentan ser complementarias cuando hablan de la atención educativa al alumnado de origen extranjero desde la perspectiva de capacitación para el empleo. Tenemos que darle una buena formación para que sean buenos trabajadores, como si no fuera absolutamente necesario otras miles de cosas, pues que sean felices, que sepan estar en su familia, que sepan estar con sus amigos, que sepan estar en la ciudad, en fin, que sean individuos realmente realizados. Son antagónicas cuando la diversidad cuestiona la base de funcionamiento del propio capital. Estado, nación, lengua, escuela. Cuando empezamos a meter muchas nacionalidades, muchas lenguas, la escuela parece que tiembla, porque estamos jugando con las bases ideológicas de todo nuestro invento. La escuela inclusiva es realmente la única que permite conjugar estas dos fuerzas que tiran de la escuela con la a veces con la intensidad suficiente como para romperla. La única forma de mantener la escuela con su sentido fundacional es poder conjugar estas dos fuerzas. Una educación de calidad para todo el alumnado. Bueno, esto es lo que nos pide además nuestra ley. No es un esfuerzo complementario. Es lo que nos obliga la ley fundamental. Hoy por hoy la Ley Orgánica de Educación nos habla de calidad de educación para todo el alumnado y nos habla de equidad. Muchas veces empezamos a hablar de calidad y equidad como si la estuviéramos inventando, pero es que en realidad es nuestra obligación, es lo que nos dice la ley. Y además la ley nos dice que el proyecto educativo, que recoge nuestros valores, quiénes somos como centro, antes Manolo Vázquez decía, el centro es nuestra unidad de cambio, bueno, pues el proyecto educativo recoge qué somos como centro para dar el cambio. Pues el proyecto educativo se basa en dos principios, el principio de la no discriminación y de la inclusión educativa. Esto ya no es la última teoría que sale en la última revista de investigación, si es que esta es la base de todo. Si no hacemos esto, que venga vuestro inspector y lo vea. Bueno, mejor que no venga. En todo caso, lo que tenemos es que buscar los mecanismos para conseguir... Que si quieres me voy. ¿Eres inspector? He dicho inspectora. ¿Y qué hace un chico como tú en un lugar como este? Pues te recibimos con los brazos abiertos, no creas, Bueno, como profesionales lo que tenemos es que buscar los mecanismos para construir esta escuela inclusiva. Bueno, no es una opción, ya lo han dicho esta mañana, es un deber pedagógico y moral. Si no lo hacemos estamos incumpliendo la ley. No es que seamos buenas o malas personas, es que somos buenos o malos profesionales. Y por tanto, pues, en fin, que venga quien sea y que lo vea. La pregunta es si se puede hacer. Yo he buscado aquí una especie de heterónimo para preguntar, pero ¿esto se puede hacer? Bueno, pues sí se puede hacer tirando de dignidad. Es decir, esta coherencia entre lo que pienso, lo que hablo, lo que hago. Y por tanto, tirando de todo el currículo, de toda la escuela, de toda la familia, de toda la comunidad, de toda la sociedad. Y lo que vamos a hacer ahora es revisar algunos elementos que ya están en la escuela y que tenemos que actualizar, refrescar, visibilizar, potenciar para construir escuela inclusiva. Todo el currículo. Estos son los elementos del currículo, ya lo sabéis, ya se estudia en oposiciones, se estudia en la facultad. En relación con estos elementos del currículo, ¿de cuál de ellos tenemos control al menos medianamente intenso, por no decir absoluto? ¿En cuál de estos elementos del currículo mandamos? ¿Mandáis en los objetivos? Bueno, vienen reflejados en la ley, tenemos que hacer una labor de concreción curricular, etcétera. Y en las competencias, podéis inventar competencias nuevas, es mejor que no lo hagáis porque si no se forma el gran guirigay en el claustro. ¿Contenido? ¿Realmente creéis
tenéis control sobre los contenidos. Los libros de texto, por ejemplo, están construidos desde vuestra comprensión de los contenidos y según lo que deberíais decir, o os viene un poco sobrevenido. ¿Sobre qué tenemos control? Pues tenemos control sobre los métodos pedagógicos y sobre los criterios de evaluación, o al menos sobre las formas de evaluar. Ese es nuestro espacio. Somos personas que trabajan los métodos pedagógicos y que ponen en funcionamiento los objetivos, los contenidos, las competencias que la sociedad establece a través de la legislación. Bueno, pues vamos a hablar de esto, de la búsqueda de métodos, estrategias metodológicas válidas y de la utilización de mecanismos de evaluación eficaces y justos. No sé si conocéis el informe TALIS, que es como el hermano feo de PISA. PISA lo conocemos todos, sale en la prensa. TALIS, como es el hermano feo, ya sabéis que a los feos nunca nos sacan en la prensa. Bueno, pues TALIS tampoco sale mucho, ¿vale? TALIS es un informe muy interesante, está disponible en la red y se presentó pues con cierto bombo, aunque no haya tenido tanta difusión. Y a mí me pareció interesante, leyendo el informe TALIS, que establece una especie de círculo, no de manera explícita, pero sí en cómo se expresa, una especie de círculo de situaciones que van relacionadas unas con otras. No causa-efecto, pero sí con cierta relación. Podríamos entrar en el círculo por las 12 en punto, clima escolar, y pensar algo así como, con el clima tormentoso que hay en mi instituto, ¿cómo voy a tener yo buenas ideas en relación con mi trabajo? ¿Cómo voy a tener yo ganas de cooperar con mis compañeras y compañeros? Mucho menos de buscar mi satisfacción laboral o de intentar desarrollarme profesionalmente en un sitio como ese. Y por tanto, ¿para qué necesito yo las estrategias metodológicas adecuadas? Si haga lo que haga, no se puede hacer nada. El problema es que TALIS dice justo lo contrario. Siempre que el profesorado elige las estrategias metodológicas eficaces, aumenta el rendimiento del alumnado. Sea cual sea el alumnado, los excelentes y los que somos del montón, los guapos, los feos, en fin, pues todos, siempre que elijamos las estrategias metodológicas eficaces. Y en cuanto ocurre esto, el clima escolar se vuelve positivo, nuestras ideas se vuelven positivas, buscamos cooperar con nuestras compañeras y compañeros, estamos satisfechos laboralmente e intentamos desarrollarnos profesionalmente en ese espacio y por tanto elegimos las estrategias metodológicas más eficaces para realizar nuestro trabajo. Es decir, la clave de todo este asunto somos nosotros, las profesoras, los profesores, los que elegimos cómo se trabaja en el aula, cómo se trabaja en el centro. Si queréis, no penséis en vuestra experiencia profesional, pero pensad en vuestra experiencia como estudiante, vuestras experiencias de aprendizaje. Si queréis, también podéis pensar en la universidad. Es mucho más fácil darle caña a la universidad que no a la escuela, ¿vale? Yo no, porque me pagan todos los días 28 de mes, pero vosotros sí podéis hacerlo, ¿vale? De todas estas estrategias metodológicas, ¿cuáles lleváis en la mochila? ¿Cuáles ponéis en funcionamiento? ¿Cuáles pusieron en funcionamiento vuestros profes de la facultad? ¿Cuáles pusieron en funcionamiento vuestros profes de bachillerato, de secundaria, de primaria? Por la cara que tenéis no parece que estudiarais en EGB, no sois tan mayores, pero en fin, si alguno estudió en EGB, pues incluso en la EGB. ¿Cuáles de estas habéis visto en funcionamiento? ¿Refuerzo? ¿Estáis fuertes de tanto refuerzo? ¿No tenéis la sensación de que muchas de ellas incluso no está claro qué significan? Es decir, proyecto interdisciplinar, eso lo decimos mucho, pero trabajo cooperativo, llevamos desde los años 70 hablando de aprendizaje cooperativo, pero ¿lo habéis visto en funcionamiento? No, fijaros que no estoy diciendo si lo hacéis vosotros, sino si lo habéis visto en funcionamiento. Bueno, hoy vamos a hablar solo de 5 de estas propuestas metodológicas: socialización rica, aprendizaje cooperativo, currículo integrado, TIC y tarea. Como comprenderéis, en un minuto para cada una de ellas, porque de aquí a las 3 no me da tiempo a hablar intensamente de todas, ¿vale? Vamos a hablar de aprendizaje cooperativo, 3 diapositivas. Y empezamos por aprendizaje cooperativo porque de todas ellas es la que tiene mayor potencial de cambio. Es decir, cuando uno empieza a modificar el chip entre una estructura individualista, competitiva y cooperativa y hace los cambios pertinentes, realmente el aula y la escuela empieza a ser otra. De todas estas estrategias es la más potente. Es también la más conocida, es aquella sobre la cual tenemos más investigación,
Ya antes Rosa hablaba de la importancia de que haya investigación que demuestre que lo que hacemos es útil. Bueno, pues de esta tenemos decenas de investigaciones, a pesar de que se use o no se use. Bueno, esta es la estructura de enseñanza más eficaz hoy en todas circunstancias. Es decir, enseñéis donde enseñéis, en un centro rural, un centro urbano, en la capital, en un pueblo, en una zona marginalizada, en una zona rica, en un centro TIC, enseñéis donde enseñéis, el aprendizaje cooperativo es la estructura de enseñanza más eficaz con la que contamos. Porque sirve para cambiar muchas cosas en la escuela. Promueve implicación activa del estudiante, actitudes positivas hacia las materias de estudio, satisfacción con la experiencia de aprendizaje, mayor nivel de aprendizaje gracias a la interacción, aprendizaje independiente y autodirigido, desarrollo de la capacidad crítica, preparación de los estudiantes como ciudadanos, compromiso de los estudiantes con sus compañeros y compañeras e integración social. Es decir, el aprendizaje cooperativo realmente es la mejor herramienta para el desarrollo de las competencias básicas. Las competencias básicas no consisten en contar cosas, consiste en hacer cosas. Y no solo en hacer cosas de ciencia o hacer cosas de matemáticas, sino hacer cosas de la vida. Y lo primero que hay de la vida en la escuela es la convivencia entre los miembros del grupo clase, del grupo centro, del grupo barrio, comunidad, del grupo ciudad. Entonces la estrategia más eficaz para el desarrollo de las competencias básicas es el aprendizaje cooperativo. Yo creo que lo de la coeducación es mentira. Así para empezar y llevarnos bien, ¿qué tal? Es mentira, es decir, siempre que la coeducación sean carteles que ponemos en los pasillos solo, es mentira. Siempre que sean pegatinas que regalamos solo, es mentira. Siempre que sean lemas más o menos, bueno, interesantes, es mentira. Cuando todo eso, cuando todas nuestras campañas que son necesarias coexisten con estrategias reales de modificación de las relaciones entre chicas y chicos en el aula, entonces empieza a ser verdad. No hay coeducación cuando seguimos permitiendo que los liderazgos carismáticos de los chicos en el aula pues siguen ocupando todo el espacio, todo el sonido, toda la voz. Si buena parte de nuestros problemas de disrupción están ligados a cuestiones de género, ¿por qué no hacemos algo al respecto? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es cambiar las relaciones de género. Y las relaciones de género son de género, pero sobre todo son relaciones. Hasta que no metamos aprendizaje cooperativo en el aula, nuestros esfuerzos de coeducación se están yendo por el coladero. Desafortunadamente. Tenemos que cambiar las relaciones. Tenemos que permitir que haya una chica que actúe de líder en un grupo, que a la semana que viene es la secretaria, que a la semana siguiente es la monitora de tiempo, que a la semana siguiente es la que ordena el espacio, y el siguiente miembro del grupo es un chico que va cogiendo esos roles. Tenemos que trazar nuevas relaciones en la escuela porque se nos viene abajo literalmente el sistema. No somos capaces de cambiar las estructuras de dominación machista. Y no somos capaces porque estamos replicando una y otra vez las relaciones dentro del grupo clase. Tampoco creo en la interculturalidad. Es decir, no creo en la interculturalidad de la semana de las comidas o del día de los desayunos del mundo. A mí me gusta mucho desayunar, como podéis imaginar. Ya veis un poco el volumen humano que yo ocupo. Pero más allá de la gracia de saber cómo se desayuna en Pakistán, no sirve para gran cosa. Es decir, hasta que no consigamos que ese chico de Pakistán, que habla tal lengua, que viene de tal sitio, que ha recorrido esta zona de España, de Europa, del mundo, pues trabaje con naturalidad dentro de un grupo, que se sienta integrado, que se sienta feliz, que se sienta respetado y escuchado, todo lo demás, desafortunadamente, es mentira. Y no funciona. Son las relaciones. Y las relaciones se cambian actuando directamente sobre cómo trabaja un compañero con una compañera, cómo trabaja un compañero con pasaporte de un lugar y otro compañero con pasaporte de otro lugar. Currículum integrado. Bueno, hay una primera visión de currículum integrado muy tecnológica o muy técnica que consistiría en cojo los problemas de ciencias naturales y los resuelvo desde la perspectiva del razonamiento matemático en clase de matemáticas. O los textos de las ciencias sociales los leo en lengua. Bueno, es una primera visión de currículo integrado de carácter tecnológico. Pero hay otra que además ya se ha difundido mucho en España gracias a la traducción de este texto de Jim Beam, de traducción en España del año 2005, es de finales
de los 90 en Estados Unidos, que habla de una visión distinta de currículum integrado y que entronca pues con toda la tradición americana de pedagogía. El currículum se integra cuando integramos realidades distintas. La realidad del currículum, que está ahí, que debe existir, con la realidad del individuo que aprende y con la realidad de la sociedad en la que este individuo está insertado. Es decir, cuando dejamos de estudiar los problemas medioambientales en un libro de texto que no está hecho en Cáceres, que no sabe qué problemas medioambientales hay en Cáceres, y empezamos a estudiar los problemas medioambientales de Cáceres, del barrio donde vive este chico, buscamos las soluciones propias de este entorno, le escribimos realmente al delegado de medio ambiente del Ayuntamiento de Cáceres, y si no hay delegado de medio ambiente, escribimos al periódico para que haya un delegado de medio ambiente en Cáceres. ¿Cómo va a ser eso? Es decir, el currículum se integra con la vida del estudiante, con la vida de la ciudad, con la vida de la comunidad. El problema del currículum integrado es que supone un cambio de paradigma, supone una agresión a nuestra cultura de enseñanza, es algo distinto, supone pasar de una enseñanza basada en lecciones y en el libro de texto a una enseñanza basada en algo distinto. Me gustaría decir basada en vida, pero no voy a cometer esa pedantería, entonces he puesto basada en tareas, que es mi idea pedagógica más cercana a la vida. La enseñanza basada en lecciones pues tiene buena parte de estos descriptores, si queréis utilizar la palabra de moda. El profesor programa contenido, el estudiante escucha y lee para memorizar, el estudiante aprende contenido ajeno, el libro de texto es el material fundamental, el estudiante trabaja solo y para sí mismo, la evaluación es escrita y supone repetir los contenidos de las lecciones. El currículo integrado nos mete en otro paradigma. El profesor programa tareas, el estudiante utiliza todos sus recursos comunicativos para estar en el aula, el estudiante trabaja a partir de intereses personales y sociales reales, no ficticios. Se utiliza una variedad de materiales auténticos en el aula, el estudiante trabaja con otros y también para otros, y finalmente la evaluación es parte de la realización de las tareas. Y con eso nos metemos en socialización rica. ¿Qué es socialización rica? Bueno, en realidad educación no es más que una parte de socialización. Sería mucho más adecuado decir que nosotros lo que hacemos es socializar en la escuela, más que decir educar, porque educar ha empezado para mí a no saber qué significa. Educar ha significado domesticar, educar ha significado aparcar, educar ha significado instruir, y no sé muy bien lo que significa educar hoy por hoy. Socializar sí lo tengo más claro, o empiezo a tenerlo más claro. Por eso hablo de socialización rica. ¿Y qué quiere decir socialización rica? Bueno, pues quiere decir cumplir con los ideales de interculturalidad y de coeducación. La interculturalidad y la coeducación son dos modalidades de una socialización rica, presente en la vida. Y esto en realidad nos habla de estrategias metodológicas, tres en concreto, tres movimientos. Uno dentro del aula, es el trabajo cooperativo del cual ya hemos hablado. Y otros dos, pues serían centrífugos y centrípetos, que van hacia el aula o salen de ella. Salir del aula, hacer etnografía o aprendizaje-servicio. Después hablaremos un poco de aprendizaje-servicio. ¿Qué es hacer etnografía? Salir a la calle a tomar datos. Datos de carácter cultural o datos de carácter natural. Eso es hacer socialización rica, estar presente en el entorno. Aprendizaje-servicio hablaremos ahora, por eso ni siquiera lo describo. Y también el movimiento hacia dentro del aula, pero ya nos han hablado de comunidad de aprendizaje y yo no voy a cometer el error de equivocarme hablando de comunidad de aprendizaje cuando sé mucho menos que las compañeras. Y también tenemos que hablar de las TIC, porque hoy es fundamental tener presente que vivimos en distintos mundos en paralelo. Hay un mundo que es presencial, en el que estamos, en el que nos tocamos, en el que saltamos y nos reímos, y hay otro mundo que es virtual. Si no estamos en ese, nos falta parte de nuestra vida. Bueno, hay distintas razones para utilizar las TIC. Las TIC son en sí mismos un objetivo a través de la competencia digital, pero es que las TIC permiten un tipo de aprendizaje más eficaz, constructivista, conectivista, centrado en el estudiante, multinivelar, es decir, nos permiten hacer cosas que no podemos hacer sin las TIC. Internet puede ser fuente de materiales y en realidad lo que más me interesa es que las TIC pueden reforzar la idea de trabajo cooperativo. Las TIC presentes y las TIC futuras. De estas cosas que pongo en la diapositiva, wikis, podcasts, blogs, esto nos suena, sabemos lo que es. Wiki sí, ¿no? Porque wiki con Coca-Cola, hay gente que le echa hielo, en fin, esto sí lo sabemos. Bueno, estos no son términos ajenos a nuestra profesión porque son en sí mismos técnicas
estrategias de trabajo eficaces. Hoy no se puede enseñar lengua extranjera sin utilizar un podcast. Hoy no se puede enseñar lengua castellana sin utilizar un podcast o un blog, porque eso es comunicación hoy. Además, lo interesante de las TIC no es realmente lo que nos ofrecen hoy, es lo que están por ofrecernos. Estamos en el año cero de las TIC. Como de eso también nos van a hablar esta tarde Montse Boix, pues tampoco cometo yo el error de profundizar más en ello. Y sí nos vamos a detener un poco más en hablar de tareas. Vamos a hacer un pequeño recorrido a través de algunas citas. Jesús Mari Góñiz Zabala, que es un experto en didáctica de las matemáticas, es curioso que nuestro país obtiene unos resultados bastante penosos en matemáticas, en PISA y otras evaluaciones de diagnóstico, etcétera, cuando tenemos unos grandes especialistas en didáctica de las matemáticas. Jesús Mari Góñiz Zabala es un ejemplo. Fernando Corbalán, Luis Rico, tenemos grandes especialistas en didáctica de la matemática y sin embargo seguimos dando malos resultados. Quizás es que hay cierta desconexión entre lo que ocurre en la universidad y lo que ocurre en la escuela. Yo esto lo lanzo como hipótesis que seguramente estaré equivocado. Seguro que hay una gran relación entre lo que se dice en la universidad y lo que pasa en la escuela. En todo caso, Jesús Mari Góñiz Zabala nos dice: un conocimiento lleva a la competencia cuando nos habilita para resolver un problema. Si no hay resolución de problemas, pues realmente no estamos desarrollando nuestra competencia. Y también nos dice, y a mí esta cita me parece perturbadora, me pone nervioso, me inquieta. Lo más importante no es lo que el docente dice en el aula, ni la información que pone a disposición de sus estudiantes. Lo más importante es, sin duda, lo que consigue que sus estudiantes hagan. Y a mí la presencia del verbo hacer al final de esta cita me pone nervioso. ¿Cómo que hagan? ¿No era sepan? ¿La historia nuestra no era que los estudiantes sepan? Bueno, pues no, es que los estudiantes hagan. En algunos hagan hace falta saber, hacen falta saberes distintos. Pero con el sepan solo hoy no llegamos a ningún lado. Bueno, pues si esto es verdad, una tarea no es más que una forma de hacer que los estudiantes resuelvan situaciones complejas. Y que lo resuelvan con otras personas y que lo resuelvan en el aula y fuera del aula. Hay una propuesta interesante, belga, porque esto de las competencias básicas parece que lo hemos inventado en España en el año 2006 y en realidad por todos lados estaba inventado desde hace mucho tiempo. En el año 2002 la base de datos Eurídice preguntó a nuestro país, en el 2002, qué estábamos haciendo por el desarrollo de las competencias clave. Y básicamente en nuestro país el gobierno pues dijo algo así como: hombre, a ver, déjame que piense, las competencias en el 2002, hombre, pues básicamente nada. Pero si me preguntan en el 2006 a ver si lo intentamos. Es decir, en el 2002 ya estaba todo hecho en buena parte de Europa y nosotros no nos hemos incorporado a esta historia. Entonces parece que hemos inventado algo que está ya incluso agotándose en algunos otros países. Bueno, esta propuesta o este análisis es una mezcla entre las publicaciones del grupo de Bernard Rey, vinculado a la Universidad de Buc, belga, y de Carles Monereo y su grupo. Ellos hablan pues de una especie de escala o de pirámide de crecimiento personal. Bueno, en primer lugar tendríamos habilidades o competencias de primer nivel. Cuando yo vuelva a casa esta noche, si mi niña me dice: mira papi, yo tengo una niña en segundo de primaria, primer ciclo, me dice: papi, necesito que me ayudes en matemáticas. Me dice: pues estoy haciendo multiplicaciones con la tabla del 3. Hombre, pues yo para responder o para ayudarle a ella, pues no necesito movilizar mi competencia matemática. En realidad lo que movilizo son una serie de habilidades que tengo muy clavadas en mi esencia, en mi conocimiento. 2 por 2, 4. Yo no lo pienso. 3 por 3, 9. En fin, no son competencias. Estamos en un nivel más básico. Por encima de ellas estarían las estrategias. Si mi niña me dice: papi, yo necesito que me ayudes en plástica, ¿no?, en educación artística, tenemos que hacer un dibujo de la familia. Hombre, pues ahí ya tengo que movilizar un poco más mi estrategia para que vea que somos una familia sana, equilibrada, en fin, y yo quiero darle a la maestra una imagen buena de mi familia. Entonces ya hago un acercamiento a la tarea un poco más estratégico. Yo realmente cuando movilizo todas mis competencias, mi competencia matemática, mi competencia lingüística, mi competencia social y ciudadana, es básicamente cuando hago la declaración de la renta. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Sí, ahí es donde yo me pongo nervioso y donde muevo todas mis competencias. Bueno,
hay una escala de desarrollo de las competencias y nosotros acompañamos en esa escala. Los profes de inglés, yo soy profe de inglés realmente, los profes de inglés hemos pensado que la competencia en comunicación lingüística, la competencia comunicativa en inglés, pues durante buena parte de nuestra historia hemos pensado que se desarrollaba rellenando huecos. ¿Ustedes han rellenado huecos alguna vez en su vida? ¿Sí? ¿Saben ustedes esto de, mira Fernandito, rellena este hueco que era hello, my name, Fernando, entre paréntesis, be, pon el verbo en el tiempo adecuado. Y esto los profes de inglés pensábamos que algún día ibas a llegar a Inglaterra y al primero que viera con cara de inglés le decía hello, my name, Fernando, be, pon el verbo en tiempo adecuado que tienes cara de inglés, ¿sabes? Bueno, con este tipo de actividades realmente lo que se generan es habilidades, pero no competencias. Eligiendo ese tipo de estrategias metodológicas no estamos trabajando por el desarrollo integral del alumnado. Estamos construyendo habilidades que en situaciones reales no sirven. Los profes de inglés nos hemos dado cuenta de eso y hemos reaccionado. Y hoy, por ejemplo, en los centros bilingües en Andalucía, que es el espacio que yo conozco un poco mejor, o en tantas otras actividades y propuestas educativas, pues hemos descubierto que uno puede utilizar la lengua para comunicarse. Y en la comunicación es donde se produce la apropiación de la lengua y el desarrollo de las competencias. Solo cuando hemos elegido las estrategias metodológicas eficaces estamos ayudando a que nuestros estudiantes construyan competencias que sí sean útiles, que sí sean provechosas. La pregunta, por si le entra a usted de ansiedad, y como no sé si a las 3 van a tener ganas de hacer preguntas, pues ya se la planteo, es si siempre trabajaríamos por competencias, o si siempre trabajaríamos por tareas. Bueno, no, realmente no. La UNESCO lo que propone es que hagamos una incorporación gradual a las tareas. En realidad, el grupo dirigido por Xavier Roger, también de la Universidad de Buc, también belga, porque bueno, allí tiene un desarrollo muy potente el discurso de las competencias, pues lo que propone es que hagamos una incorporación gradual. ¿Por qué no una tarea compleja, integrada, realmente potente al trimestre? Una al trimestre. Bueno, pues vamos a probar, vamos a pilotar. En un grupo de trabajo en el que yo me encuentro, pues lo que estamos es proponiéndole a los centros que a lo largo de un año escolar, pues el primer trimestre diseñen una tarea integrada, compleja, realmente compleja, potente. Vamos a hacer el periódico escolar, vamos a hacer una investigación sobre contaminación en acuíferos, vamos a hacer una tarea realmente de cierto nivel de complejidad. En el primer trimestre la diseñamos, pero no la probamos. En el segundo trimestre diseñamos y probamos, pero no evaluamos. Por ejemplo, ahora, justo antes, cuando ya se han entregado las calificaciones, justo antes de las vacaciones de Semana Santa, muchos de nuestros centros van a pilotar sus tareas, pero no las evalúan. Y en el tercer trimestre diseñan, prueban y evalúan. Es decir, tenemos que hacer una incorporación gradual a las tareas. Un tema antiguo, pero que todavía no ha calado en nuestra cultura de enseñanza. Toda la escuela. Bien, movilicemos todo el currículo, pero hay que movilizar toda la escuela. Esta mañana Manolo decía, el centro es la unidad de cambio, y yo estoy absolutamente de acuerdo con él. Y el proyecto educativo de nuestro centro es realmente no solo un documento, sino un espacio de negociación para el cambio, en el cual tenemos que reflejar quiénes somos y también cómo se aprende y se enseña en nuestra escuela. Muchas de nuestras escuelas no tienen un marco pedagógico claro que se pueda comunicar a los padres. Aquí se enseña así. Este es nuestro estilo de enseñanza. Apostamos por esto. Si no establecemos el marco pedagógico, buena parte de la evaluación de diagnóstico no sirve para nada. Esta locura evaluadora en la que hemos entrado no sirve para nada si no conocemos el marco pedagógico en el que el desarrollo de las competencias está ocurriendo. Si no sabemos cómo enseñamos, ¿para qué sirve saber los resultados si no podemos cambiar nada? En el fondo, en la locura de evaluación, lo que vamos a conseguir es demostrar que hay niños de primera y de segunda, como si eso no dependiera de nuestro trabajo o de un montón de condiciones y de variables ajenas al propio niño o a la propia niña. ¿Qué actuaciones de escuela inclusiva pueden estar presentes en el proyecto educativo de centro? Plan de acogida para el alumnado, también para el profesorado. Plan de acción tutorial inclusivo o proyecto lingüístico de centro. Bueno, esta es una idea en la que yo estoy trabajando ahora intensamente. Yo vengo del mundo de la enseñanza de lenguas y por eso les pido disculpas por destacar esta. Yo vengo del español como segunda lengua, del inglés como lengua extranjera, eso es a lo que yo me dedico realmente.
Bueno, tener un proyecto lingüístico de centro es lo que nos puede permitir enseñar las lenguas de la escuela a quien no la habla y también enseñar las lenguas de los estudiantes a otros estudiantes. Es lo que nos puede permitir hacer que enseñar español como segunda lengua no sea un proceso más de distanciamiento, de crear seres extraños en los centros, sino un proceso natural de desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Contenidos con tratamiento intercultural en las diversas áreas curriculares, proyectos de formación permanente. Todo el currículum, toda la escuela, toda la familia. Solo 2 pinceladas. Sin familia no hay socialización. Y nosotros lo que hacemos es educar. Bueno, pues si nos falta la familia no hay socialización y esto no funciona, literalmente. El problema es que nuestra escuela acumula ya algunos logros históricos. Por ejemplo, haber echado a la familia de sus instalaciones. La escuela hubo un momento en el que contó con la familia, porque escuela y familia no se podían distinguir. Las madres llevaban al niño y lo sentaban en el aula. Y hemos conseguido gradualmente que la madre nunca entre al centro, que el padre nunca entre al centro. Le hemos puesto grandes muros y videoporteros también, y si quieres entrar tienes que llamar al videoportero. Es decir, nuestras escuelas son espacios en los que no se quiere a la familia. El problema es que ahora nos damos cuenta de que sin familia no somos capaces de tener éxito. Bueno, 2 propuestas simplemente. Pregunta 1 o propuesta 1. ¿Es la escuela realmente un servicio para la familia? ¿Estamos haciendo escuelas de padres y madres? Antes hablaba en relación con la propuesta de comunidades de aprendizaje sobre formación de familiares, absolutamente fundamental. Formación en idiomas, formación en informática, en deportes, etc. ¿Es la biblioteca realmente un lugar de encuentro para la familia? Estamos haciendo cuentacuentos, seminarios de lectura compartida, presentaciones de libros. Es decir, ¿somos un servicio público para alguien que no tenga pues entre 0 y 18 años? En la medida en que seamos un servicio, los padres, las madres, los familiares van a venir al centro y después van a poder o van a querer ayudarnos. Pregunta 2. ¿Está la escuela realmente abierta? ¿Damos información exhaustiva a la familia? ¿La página web de su centro realmente da información? ¿Le dice a los padres cuáles son los criterios de evaluación? ¿Le dice a los padres cómo se enseña en esa escuela? ¿Le dice a los padres lo que necesitan saber? Hoy la principal fuente de información sobre un centro es su página web. Cuando estén en casa, miren la página web de su centro pensando que es el centro de sus hijos, que es el centro de sus hijas. Y si ustedes no encuentran ahí la información que querrían tener sobre el centro de sus hijas y de sus hijos, hay un problema en la web de su escuela, de su instituto. Hacemos jornadas de puertas abiertas. A mí me llama mucho la atención. Yo vivo en el campo de Gibraltar, una zona muy interesante y muy, digna para vivir y muy viva para vivir. Y muy contaminada, no sé si esto lo he dicho. Bueno, pues todas las empresas del campo de Gibraltar, las empresas petroquímicas, las empresas de la acería, todas hacen jornadas de puertas abiertas, es decir, intentan demostrar que lo que allí ocurre es limpio, no es agresivo, no contamina. Pues si lo hacen las empresas que contaminan y que son agresivas, ¿por qué los centros no lo hacemos? Es decir, ¿qué hay que tenemos que ocultar en los centros que no nos atrevemos a hacer jornadas de puertas abiertas? Y que siguen siendo una cosa muy excepcional. A veces los centros te lo cuentan como una experiencia casi radical, haber hecho una jornada de puertas abiertas. No tenemos nada que ocultar, si lo que tenemos son logros, si lo que tenemos son victorias, pues vamos a enseñarlas. O incluso participación en el aula. Como se habla de comunidades de aprendizaje, pues ahí vamos a tener muchas experiencias. Cuentacuentos, narraciones de su vida, aspectos de su vida profesional, etcétera, etcétera. Me sigue pareciendo bastante inconcebible que nos pongamos a enseñar ciencias de la naturaleza, por ejemplo en la ciudad donde yo vivo, y empecemos a hablar de la pesca y lo cuente un maestro o una maestra que lo ha pescado en su vida. Yo no cogí una caña en mi vida, nunca me ha gustado la pesca, pero si tuviera que dar ciencias naturales, pues hablaría de la pesca. Bueno, pues no es mucho más fácil en Algeciras invitar a la madre o al padre de uno de mis estudiantes que muy probablemente pues sea pescador, trabaje en la lonja, tenga una pescadería. Déjenme que les haga una pregunta. ¿Alguno de ustedes será madre o padre? ¿Me equivoco? Sí, ¿no? ¿Cuántos hay madre o padre de niñas o de niños? ¿Levantamos? Bien.
Al mismo tiempo, ¿cuántos hay que sean maestros o maestras? ¿Los mismos? ¿Sí? Qué bueno, ¿eh? ¿Has visto qué capacidad tengo para adivinar cosas? ¿A cuántos de ustedes le han invitado a clase de sus hijas o de sus hijos a que vayan a hacer algo educativo? No está ni sin hacer algo educativo. Y ahora complicamos un poco la pregunta, y que no sean infantil. ¿Qué le han hecho ustedes a los profes de primaria y de secundaria? Es decir, ¿por qué creen los profes de primaria y secundaria que ustedes son malas personas o que no tienen nada que enseñar? ¿Cómo puede ser que no nos invitemos ni siquiera entre nosotros? Es decir, si yo soy profe de inglés, llevo toda mi vida, en fin, mis 25 años de vida enseñando inglés. ¿Por qué no me invita la profe de inglés de mi niña o de mi niño? Si yo puedo ir a contarle una canción, a cantar una canción, a contar un cuento, yo me puedo pintar de payaso si quiere, o puedo ser serio si ella quiere, puedo ser lo que ella quiera. ¿Por qué no me invita? Pues no me invita porque no es parte de nuestra cultura de enseñanza. Pero realmente estamos desaprovechando un recurso potencialmente revolucionario. Meter a los padres en el aula mejora, y lo sabemos, la convivencia, mejora los resultados, mejora las relaciones entre estudiantes y profesor o profesora, porque ve que hay sintonía, porque ve que hay apoyo. Es potencialmente revolucionario, pero no lo hacemos. Bueno, pues podemos hacerlo, porque podemos contar con toda la comunidad, todo el currículo, toda la escuela, toda la familia, toda la comunidad. Porque la escuela tiene que abrirse al entorno como servicio y también pedir ayuda al entorno, porque no vamos a tener todos los recursos a nuestra disposición. Hay dos conceptos bien desarrollados y bien conocidos y que sin embargo no acaban de calar en nuestra cultura de enseñanza. El primer concepto es el de proyecto educativo de ciudad, íntimamente ligado a la idea de ayuntamiento o de otras administraciones de carácter local. Y el segundo es la idea de plan educativo de entorno, vinculado ya de manera más amplia con ayuntamientos, pero también empresas, instituciones, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Este es el espacio de desarrollo de la escuela. La escuela existe porque hay un proyecto educativo de nación. Bueno, pues ahora tenemos que convencernos a nosotros mismos de que tiene que haber un proyecto educativo de ciudad, en el cual nuestras escuelas se puedan desarrollar. Para eso, la escuela puede, o en este sentido la escuela puede buscar recursos y ayuda en otras instituciones, pero la escuela también puede prestar servicios. ¿Para qué aprenden nuestros estudiantes? Nuestros estudiantes pueden aprender para hacer cosas, para prestar servicios. La corriente, por llamarlo de algún modo, de aprendizaje-servicio, lo que hace es decirle a nuestros estudiantes: estudia tecnología para poder después elaborar la página web de una organización no gubernamental, o para enseñar tecnología o acceso a las TIC a personas mayores, o para prestar en definitiva un servicio a la comunidad. Ayuda de proximidad a personas que lo precisen, experiencias de intercambio generacional, propuestas de defensa del medio ambiente, actividades de participación ciudadana, intervenciones en los medios de comunicación, defensa del patrimonio, proyectos de solidaridad y cooperación, planes de promoción de la salud, ayuda educativa a los iguales. Yo les animaría a que en la biblioteca que todos tenemos en casa, que se llama Google, pues pongan en Google aprendizaje-servicio y descubrirán un universo de actuaciones educativas desde los centros hacia la comunidad, sacando a los estudiantes a la comunidad para poder prestar un servicio. Y finalmente toda la sociedad, todo el currículo, toda la escuela, toda la familia, toda la comunidad, toda la sociedad. La escuela es un producto generado por la sociedad. Damos respuesta a necesidades sociales. Bueno, pues en la misma medida tenemos que ser agentes activos en la sociedad. Les voy a proponer algo. No sé si saben ustedes que dentro de muy poco tiempo es la festividad de los Reyes Magos. Hay elecciones municipales, me he equivocado. Pero tengo a veces lapsus mentales, ¿sabes? Les pido disculpas. ¿Cuántos de ustedes han escrito una carta al periódico de su ciudad reclamando, no utilizo otro verbo, reclamando cuestiones educativas?
Pues yo les animo, las voy a animar a que escriban en sus periódicos locales y a que reclamen que el ayuntamiento, gobierne quien gobierne, establezca un proyecto educativo de ciudad y promueva el diseño de planes educativos de entorno. Es decir, movilícense ustedes. No les voy a decir que se indignen, porque me suena como chungo, pero sí que se movilicen. Somos muchos, pero tenemos que hacernos visibles. Entonces lo que les propongo es algo tan sencillo como que llamen a ese teléfono de la cadena de radio local o que escriban una nota al periódico y que digan que existimos y que necesitamos que el ayuntamiento piense en términos educativos, pero no que la delegación de educación haga una propuesta educativa sin, sino que nos llamen y que construyamos entre todos un proyecto educativo de ciudad o construyamos entre todos un plan educativo de entorno para promover la actividad del espíritu. Es decir, para saber y para hacer saber. Y para eso vamos a hablar mínimamente de competencias básicas y vamos a hablar de evaluación mediante portafolio. Mínimamente, ya se puede imaginar usted lo que significa. Significa en 1 minuto o minuto y medio. Bueno, la pregunta es qué tipo de individuo queremos educar, o queremos ayudar a socializar, o qué queremos hacer con nuestro trabajo. Bueno, pues lo que establece la normativa es que hagamos personas competentes. Y yo lo que les propongo es que definamos competentes. Solo que no dejemos que lo defina nadie, ni la empresa, ni la política, sino que lo definamos nosotros. Que nosotros demos sentido a las competencias básicas. Que sean sinónimos de hacer gente feliz, de hacer gente crítica, de hacer gente comprometida. En realidad yo estoy absolutamente implicado en el discurso de las competencias, pero no en el discurso economicista o en el discurso de la producción, sino en el discurso de gente que es capaz de conseguir felicidad. Bueno, esto no es una moda, esto es algo que ha venido a quedarse. Afectan a todo el alumnado y además nos van a permitir transformar y renovar la escuela en la medida en la que nos lo creamos. La pregunta es si se puede hacer. Y verán, yo iba a contarles cómo se trabajan las competencias desde la perspectiva de una escuela inclusiva, pero me van a permitir que les diga solo 2 cosas. Para trabajar las competencias tiene que haber enfoque de centro. Es decir, el centro tiene que decir, así trabajamos, este es nuestro marco pedagógico. Y en realidad este marco pedagógico, me van a permitir que avance un poquito, es simplemente, pues algo así como, hágase lo que se debe hacer. Es decir, yo lo que quiero es que los centros educativos hagamos lo que tenemos que hacer. Yo hoy estoy muy legalista. Es decir, lo único que quiero es que cumplamos la ley. Hoy me he puesto así, me he puesto esa careta. Porque el currículo está diseñado para que diseñemos tareas. Y en medio minuto estoy dispuesto a demostrárselo. Si leemos del currículo los criterios de evaluación, vamos a encontrar tareas de enseñanza. Tareas de enseñanza para una escuela inclusiva. Bueno, tengo como 200 diapositivas con criterios de evaluación. Lo digo para que se relajen y se pongan cómodos de aquí a las 3. Vamos a ver algunos criterios de evaluación de nuestra normativa, no ciencia ficción, sino lo que tenemos que hacer, reales decretos de enseñanzas mínimas. Educación primaria. Montar y desmontar objetos. Bien, pues eso es lo que yo quiero que hagan los niños en la escuela. Yo quiero que las niñas y los niños monten y desmonten objetos. Esa es la tarea. ¿Alguna de ustedes trabaja en el primer ciclo de primaria? ¿Conocen a gente que trabaja en el primer ciclo de primaria? ¿Creen ustedes que este criterio de evaluación se pone en funcionamiento en el primer ciclo de primaria? Pues como este criterio de evaluación hay decenas. Todo nuestro currículo está plagado de tareas, de saber hacer cosas. Vamos a verlo en una secuencia muy rápida. Montar y desmontar objetos y aparatos simples. Recoger datos y utilizar aparatos de medida. No dice conocer las medidas, dice que hay que medir cosas. Situarse en el entorno para localizar y describir la situación de los objetos y utilizar planos y mapas para movernos. No dice conocer la rosa de los vientos ni nada parecido, dice que te muevas con un plano, simplemente. Realizar un proceso sencillo de construcción de algún objeto. No dice que sepas lo que es un plano de construcción, dice que hagas un objeto. Puede ser un túnel, una casa, un castillo, lo que tú quieras, pero lo tienes que hacer.
Tercer ciclo de primaria, situar hechos relevantes utilizando líneas del tiempo. La tarea es hacer una línea del tiempo. La línea del tiempo puede ser en un folio A4, puede ser un papel continuo por toda la clase, puede estar hecha en internet con una herramienta como DPT, y se hace en internet muy bonita, como quieras, pero tienes que hacer líneas del tiempo. Seguimos en primaria, ¿eh? Planificar y realizar sencillas investigaciones. Planificar la construcción de objetos y aparatos. Y por si nos entras dudas, dice la norma, y realizarla. No vayas a planificarla solo, realízala. En secundaria no hay tareas, ¿vale? Secundaria es una cosa más seria, en fin, más especializada, más técnica. Entonces nos dedicamos al conocimiento puro. Primero de la ESO, ciencias naturales. Elaboración de modelos sencillos y representaciones a escala del sistema solar. Si alguien tiene un niño o una niña en primero de la ESO o en segundo de la ESO, supongo que ya tendrá en su mesita de noche un modelo a escala del sistema solar. ¿Han visto ustedes muchos modelos a escala del sistema solar por las calles de Cáceres? Porque esto es lo que tenemos que hacer. Esa es la tarea de Ciencias de la Naturaleza, la primera del Real Decreto de Enseñanzas Mínimas para la educación secundaria. Tercero de la ESO, producir e interpretar fenómenos electrostáticos. Hombre, yo tenía dificultad para hacer ese experimento, pero algunos otros no. Lo que está claro es que hay que hacer experimentos con fenómenos electrostáticos. Ciencias sociales, localizar lugares o espacios en un mapa. Y podemos seguir, educación física, recopilar actividades, juegos, estiramientos y ejercicio de movilidad articular. Es decir, todo estudiante de secundaria tiene que acabar con una pequeña libreta, de tal forma que cuando tenga pues 27 años y vaya a un gimnasio a hacer spinning, que es esto que ahora hacemos ahora, yo lo hago casi todos los días, pues cuando uno vaya a hacer spinning y piense, ¿qué calentamiento hago yo para hacer spinning? Pues me cojo mi libretita hecha en secundaria y veo calentamientos para hacer ciclismo. Y ahí tengo mis calentamientos, porque mi profe de educación física me hizo recopilar actividades, juegos o calentamientos. Cuarto de la ESO, utilizar recursos informáticos y las TIC en comunicación para tratar la imagen. Matemáticas, formular preguntas, recoger, organizar y presentar datos, utilizando los métodos estadísticos apropiados y la herramienta informática adecuada, es decir, una investigación sociológica, lo que antes hablábamos como etnografía. Voy a ir un poco más rápido. Tecnología, identificar y conectar componentes físicos de un ordenador. Adultos, y podríamos seguir viendo tareas escondidas dentro de la normativa, dentro de los decretos de enseñanzas mínimas. Bachillerato. Parece increíble, ¿verdad? Cuando ahí lo que tenemos que hacer es estudiar para la selectividad, pues lo que nos dicen, ciencias para el mundo contemporáneo, identifica causas, haz una investigación, filosofía y ciudadanía, historia de España. Esto lo tendrán ustedes para que lo consulten donde la organización establezca, para que vean que, bueno, pues no hay trampa ni cartón. Diseñar y realizar investigaciones en biología, transferir a una situación real una esquematización geométrica. Es decir, el currículo está plagado de tareas por realizar. El problema es cuando leemos el currículo a través de los libros de texto. Todas estas tareas se vienen abajo y lo que hacemos es algo diferente, que no es el propio currículo. Y por tanto faltamos a lo que antes llamábamos de la dignidad. Entre lo que pienso, lo que hablo y lo que hago, no hay coherencia. Y lo mismo se aplica a la evaluación. En evaluación hay estrategias más eficaces y más justas. Y hay estrategias menos eficaces y menos justas. Bueno, muchas de las que son tradicionales en educación son poco eficaces y poco justas. En Estados Unidos hay ya una corriente muy poderosa de reflexión crítica sobre la evaluación de diagnósticos, sobre todo después de los muchos años de desarrollo de la ley No Child Left Behind, que ningún niño se quede atrás. Bueno, pues la evaluación sistemática de diagnóstico provocada por esa ley, lo que ha generado es centros de excelencia y centros desexcelentes. Y está provocando una quiebra en el sistema. Bueno, nosotros tenemos que reflexionar sobre cómo evaluamos y también sobre cómo hacemos evaluación de diagnóstico, cómo se utilizan los datos y desde qué perspectiva se hacen las interpretaciones de los resultados y de su estadística. En resumen, una diapositiva yo siempre pongo justo a la mitad de la ponencia para que la familia se despierte, ¿vale? En resumen, esta es la propuesta.
construir una sociedad mejor a través de la escuela inclusiva con todos los recursos y las estrategias que sean necesarias. Defender la necesidad de un planteamiento educativo global y diseñar estrategias de enseñanza para el desarrollo de las competencias básicas. Sí podemos hacerlo. Necesitamos formación y capacitación, necesitamos leer porque somos una profesión que lee, necesitamos hablar con nuestras compañeras y compañeros, necesitamos diseñar y necesitamos poner en funcionamiento lo que diseñamos. Dice Paco Invernón que el cambio lo realiza el profesorado. Si queremos cambiar debemos crear una comunidad críticamente reflexiva y comprometida con la educación. Acabamos. El mensaje es que podemos hacerlo. El mensaje es que necesitamos autonomía para dar respuestas, pero no que la autonomía sea un mecanismo de adelgazamiento rápido del Estado. Como soy autónomo no me tengo que preocupar. No, quiero autonomía para dar respuesta a mis necesidades, pero quiero que tú me acompañes en el camino. El mensaje es que necesitamos creatividad. El mensaje es que necesitamos diálogo. Pero el mensaje también es que no buscamos superprofes. No necesitamos super personas, no buscamos supermujeres y superhombres. Lo que sí tenemos que asumir es que la educación no es un reto individual. No podemos solucionar esto con francotiradores en los centros. Necesitamos centros que actúen como conjunto. Por eso hablamos de escuela inclusiva y no de profesorado inclusivo. Necesitamos un modelo basado en la expertición compartida. ¿Cómo tienen hoy ustedes la expertición? ¿La tienen bien? Un poco machacada a esta hora de la tarde ya. Expertición, como ustedes pueden imaginar, es su experiencia, es su pericia, es su práctica, es su reflexión. En la medida en que compartamos su experiencia, su práctica, su pericia y su reflexión, estamos construyendo escuela inclusiva. Me gustaría comentarles pues 3 movimientos que están ocurriendo en este mismo lugar, por si ustedes quieren buscar información en la red. El primero es Café 04. Café 04 son gente que se sientan a tomar café. 20 personas que se sientan a tomar café. Solo que además de eso, están tuiteando. Es decir, enviando a través de Twitter lo que hablan cuando toman café. Bueno, pues a principios de junio, una serie de personas en ciudades concretas se van a sentar a tomar café para hablar de ciudad educadora. Yo dejo ahí un poco la idea. ¿Se va a sentar alguien en Cáceres o en Extremadura a hablar de ciudad educadora? Porque a lo mejor quieren ustedes sentarse con nosotros a través de la red para hablar todos juntos sobre ciudades educadoras. A lo mejor les interesa más que reflexionemos sobre cuál es el propósito de la educación. Bueno, pues entonces acompáñennos en el movimiento Purpose ES. Estamos pensando cuál es el propósito de la educación y lo estamos haciendo todos juntos. Les animo a que pongan en Google Purpose ES a ver qué les sale. Lo que les va a salir son una serie muy amplia de blogs en los que estamos reflexionando sobre qué tipo de educación queremos. O quizás a ustedes les guste más hablar sobre profesorado. Pues entonces quizás el movimiento es E3. Un movimiento de profesorado emprendedor. Es decir, profesorado que cree en el cambio y que cree en la transformación. Tenemos que lanzar el mensaje: es posible. Se puede hacer escuela inclusiva, se puede hacer una escuela de calidad para todo el alumnado. El énfasis en el discurso del fracaso nos está machacando. Está acabando con nuestra autoestima, está acabando con nuestra imagen, está acabando incluso con la valoración de los logros cotidianos que ocurren en la escuela. Si seguimos ese camino, dentro de 5 años alguien dirá que no somos necesarios. El problema es que cuando digan que no somos necesarios, la fábrica de Tonucci será verdad. Tenemos que romper con el discurso del fracaso, apostando por un modelo colaborativo. Es decir, creando redes entre nosotros, estando en contacto entre nosotros. Ítaca, la excelencia, no existe. No existe Ítaca, nunca vamos a llegar a Ítaca porque solo existe el camino. Bueno, en ese camino yo prefiero, frente al objeto, el chaparral.
75% de alumnado de origen extranjero, centro público, zona marginalizada, felices. Felices de su trabajo, felices de los logros que están obteniendo, logros en evaluación de diagnóstico, logros en convivencia, logros en relación con la familia, modelo de éxito inclusivo. Hay que visibilizar esto, hay que visualizarlo, hay que lanzarlo a la red, lanzarlo a nuestras calles, lanzarlo a los periódicos. Hay modelos de éxito. Bueno, yo ya me voy para mi tierra. Lo que me gustaría es preguntarle uno por uno qué llevan ustedes apuntados en su agenda después de esta jornada. Hay jornadas como esta cada 15 días. Si ustedes se van de aquí sin nada en la agenda, entonces esto es un fracaso. Si ustedes se llevan algo en la agenda, entonces esto es un éxito. En todo caso, bueno, estamos juntos en el camino, no hay Ítaca, solo hay camino. Si ustedes se apuntan al camino, yo me apunto a caminar con ustedes. Bueno, pues con esta idea les dejo. Me siento muy contento de haberles podido acompañar este trocito de camino. Nos vemos en la siguiente. Gracias.